Vamos a comenzar. Bueno, antes que nada, bienvenidos a la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Vamos a arrancar con nuestra primera reunión científica del año, donde vamos a ver este tema tan importante que nos involucra a todos, especialmente a nosotros que somos los médicos o los efectores de salud que estamos tratando de cuidar a nuestros deportistas, ¿sí? Esta reunión la organizamos con Nacho Alonso y bueno, no dudamos que este era... No, Fernando, ya lo vamos a nombrar. No dudamos que era un tema de suma importancia, donde creemos que, bueno, salvo en el rugby profesional, en nuestro país estamos unos pasos atrás de lo que es el resto del mundo, sobre todo en el deporte de alto rendimiento. Así que bueno, esperemos que podamos interactuar, aprender y llevarnos algo de esta reunión. Quería agradecer también a Fernando Salvat y a Julieta Russo por su presencia. Sí, Fernando nos impulsó a armar esto y nos ayudó con la elaboración del programa científico y a darnos ideas y bueno, sobre todo también a la Unión de Rugby de Buenos Aires por su presencia y estar involucrado en este tema. Bueno, y obvio también a Marcelo Sacco. Hoy creo que Marcelo es una de las personas que más experiencia tiene en Argentina en el manejo de las conmociones cerebrales, así que bueno, esperemos que podamos aprovecharlo. Bien, yo voy a hacer una introducción a lo que es la conmoción cerebral, ¿sí? Y todo lo que voy a nombrar va a ser en base a esto, que es el consenso de Berlín en el manejo de conmociones cerebrales, ¿sí? Esto es un consenso, como la palabra lo dice, donde se juntaron las personas más expertas en todo el mundo de distintas asociaciones deportivas, y hacen un consenso para dar un lineamiento, ¿sí? Un lineamiento para nosotros, para los médicos o para los efectores de salud que cuidan a los deportistas, para que tengamos una herramienta para poder tomar decisiones en este tema que muchas veces tiene muchos grises, ¿sí? Este consenso se viene haciendo ya desde el año 2001 en Viena, ¿sí? Después se hizo en 2004 en Praga y los últimos 2008 y 2012 en Zúrich. Y cada año va cambiando, se van cambiando conceptos, por lo cual es algo continuo. Probablemente el consenso 2020 sea muy distinto al que tenemos ahora. Y esto no es algo que se juntan estas personas y dicen, bueno, vamos a hacer esto, mi experiencia esto, lo otro. Esto tiene una elaboración científica muy sólida, ¿sí? Con 18 meses de preparación, ¿sí? Donde se ponen criterios de inclusión y de exclusión para ver quién puede participar y quién no, ¿sí? En este caso se juntaron 33 expertos, ¿sí? Y se hace una metodología que se usa generalmente en cuestiones científicas para hacer consenso, que se llama la técnica Delphi, ¿sí? A partir de ahí se van haciendo preguntas, ¿sí? Cada experto va formulando preguntas que se van filtrando y se van seleccionando, y en este caso han quedado 12 preguntas o dudas o incertidumbres en cuanto al manejo de la conmoción cerebral, ¿sí? De cada pregunta y duda e incertidumbre se hace una revisión sistemática, dividida en subgrupos de estos 33 personas, y ahí donde conjunto el consenso con estas 12 revisiones sistemáticas, se bajan los lineamientos para el manejo en los próximos 4 años, ¿sí? Eso se hace en una especie de congreso que dura 2 días, que había 450 personas invitadas, se seleccionaron los mejores papers y el último día, con las 12 revisiones más los papers que presentaron, se juntaron estos 33 expertos y delimitan lo que es el consenso en sí. ¿Cuáles son estas 12 preguntas? ¿Sí? Las vamos a ir viendo en el transcurso del día. La parte más práctica nos la va a contar Marcelo Sacco, que es el que tiene experiencia en eso, y la parte más científica, más de recuperación, de complicaciones a futuro y demás, nos las va a ir contando Julieta Russo con su experiencia en el FLENIT. Bien, ¿cuáles son estas 12 preguntas? ¿Sí? Una de las preguntas es ¿qué elementos críticos o elementos puedo tener para hacer el diagnóstico de una conmoción cerebral en el campo de juego? Las otras, ¿qué se le puede agregar al SCAT-3, ahora al SCAT-5, para evaluación al lado del campo de juego, para hacer el diagnóstico de una conmoción cerebral? ¿Qué estudios clínicos puedo hacer yo para confirmar una conmoción cerebral?
¿Qué hay de los síntomas persistentes en las conmociones cerebrales? ¿Cuáles son? ¿Cuánto duran? ¿Cuándo determino que es persistente? ¿Cuándo determino que no? ¿Qué efectos o complicaciones a largo plazo puede haber por las conmociones cerebrales? Cada una de estas son revisiones sistemáticas que este grupo ha hecho para poder tomar decisiones y marcar una conducta, ¿sí? ¿Qué estudios de neuroimágenes avanzados, biomarcadores o genéticos se pueden determinar para ayudar al diagnóstico? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo fisiológico de recuperación? ¿Cuáles son factores de recuperación? ¿Cuándo podemos decir que un jugador está recuperado de una conmoción cerebral? ¿Y cuáles son los tratamientos, el reposo? ¿Cuándo le indico, cuándo no le indico? En base a eso se hicieron todas estas revisiones sistemáticas donde se ha determinado una conducta. Yo voy a hablar de estas 3 revisiones sistemáticas a modo de introducción a esta charla, ¿sí? Y empezamos con el tema de la definición, ¿sí? ¿Qué es una conmoción cerebral? Nosotros escuchamos traumatismo del cráneo, traumatismo cráneoencefálico, lesión cerebral traumática, concussion, conmoción, se me apagó la tele, traumatismo con pérdida de conocimiento. Bien, el consenso de Berlín dice que esta patología se llama conmoción cerebral relacionada al deporte o conmoción cerebral en el deporte. Esa es la forma que nosotros, profesionales, médicos, deberíamos estar llamando a esta patología, ¿sí? ¿Y qué es una conmoción cerebral en el deporte? Es una lesión traumática del cerebro causada por fuerzas biomecánicas, ¿sí? O sea, una lesión del cerebro, como nos lesionamos el tobillo o la rodilla, es una lesión del cerebro que es producida por un golpe, que puede ser un golpe directo o indirecto. Esto produce alteraciones neurológicas que muchas veces se resuelven en el momento, ¿sí? Por lo tanto, el momento para hacer el diagnóstico es ahí, cuando el chico se golpeó, cuando tuvo la conmoción, cuando vemos que quedó 5 segundos en el piso, cuando vemos que le cuesta levantarse, cuando lo vemos que se levanta con la mirada perdida. Es el momento para hacerlo. No cuando sale al vestuario y le hacemos un examen neurológico completo, porque muchas veces están recuperados, ¿sí? Son pocas las veces que estos chicos tienen síntomas persistentes, ¿eh? Y esto refleja más unas alteraciones funcionales del cerebro que una lesión anatómica o estructural. Por eso los estudios normales de tomografías o resonancias comunes no ven nada. Muchas veces lo que pasa, el chico se golpea la cabeza, se siente mal, va a la guardia, le piden una tomografía, una resonancia, le hacen así, el médico le dice no tenés nada, el lunes están entrenando, el martes están haciendo contacto y el sábado están jugando. ¿Qué pasa? Se vuelven a golpear de nuevo y vuelve a tener otra conmoción, ¿sí? Entonces esto es muy importante que quede claro. Bien. El consenso de Berlín dice que esta es la lesión más difícil de manejar en la medicina deportiva, porque es muy difícil el manejo, porque es muy difícil el diagnóstico, porque es muy difícil a veces decirle a un chico que se siente bien a los 10 días que le pasó esto, que no puede jugar. Entonces, sepamos que estamos en presencia de una lesión muy compleja a diagnosticarla y manejarla, ¿sí? Como dijimos, los síntomas y los signos pasan rápido, y la pérdida de conocimiento sucede en menos del 10% de los casos. Y también esos síntomas llamativos que los chicos se paran con una pérdida notoria de equilibrio o que no saben dónde están parados, eso no pasa siempre, eso pasa aproximadamente en un 20% de los casos. Por lo tanto, no esperemos a tener estos síntomas para diagnosticar una conmoción cerebral. Bien, el consenso de Berlín, para ayudarnos a manejar esta patología, nos da las 11R, ¿sí? Después Marcelo y Julieta nos van a contar cómo son estas 11R, pero básicamente es reconocer, retirar al jugador, reevaluar, hacer que haga el reposo adecuado, hacer una rehabilitación si se considera, derivar en caso de que haya síntomas persistentes, ¿sí? Evaluar la recuperación, evaluar el retorno al deporte, reconsiderar si está apto para volver al deporte, ¿sí? Y evaluar los efectos residuales y las secuelas. Bien. Con respecto al manejo de las lesiones, de las conmociones cerebrales en chicos, ¿sí? El consenso de Berlín, a través de esta revisión sistemática, evaluó qué diferencia había entre manejo con los chicos y los adultos, ¿sí? Y se hizo la siguiente pregunta: ¿a qué edad deben manejarte diferente, ¿sí? Con los adultos? La duración normal en los niños, ¿cuál es? ¿Sí? Si hay predictores de recuperación prolongada, ¿cuánto tiempo de reposo debe hacer un niño? Y criterios de retorno al colegio y retorno al deporte, ¿sí? Para responder estas preguntas se evaluaron casi 6.000 artículos, 6.000 trabajos científicos, todos de nivel 1, 2 y 3,
y se seleccionaron 134, ¿sí? Se determinó que casi 33 millones de chicos anualmente en el mundo tienen conmociones cerebrales. Bien, ¿y qué conclusión tuvieron? ¿Sí? Realmente no hay una evidencia científica contundente de todas estas preguntas, ¿sí? Porque es muy confuso y los trabajos a veces son muy dispares, pero se considera que hablando de conmoción cerebrales hay que hablar de un niño cuando tienen entre 8 y 13 años, y que los que tienen más riesgo son los adolescentes, que van de 13 a 18 años, ¿sí? Son los que tienen más tiempo de recuperación, son los que tienen síntomas más complejos, son los que están más expuestos, ¿sí? Por las estructuras de desarrollo del sistema nervioso suceden estas situaciones, ¿sí? Y determinó que el reposo absoluto no es mejor que un reposo relativo, ¿sí? De una actividad sin síntomas, ¿sí? Por lo tanto, la exclusión, quédate en tu casa con la luz apagada, durmiendo todo el día y demás, por lo menos pasando ya las 48 horas no es mejor que un reposo relativo, ¿sí? Y se considera síntomas normales hasta las 4 semanas, ¿sí? En los adultos se sabe que hay síntomas persistentes cuando ya pasan los 10 o 14 días, en los niños eso sucede después de las 4 semanas. Y se evaluó que el SCAT-5 aplicado para niños es la mejor herramienta para el manejo de esta patología en los chicos. Bien, y ahora lo más importante de esta charla, ¿qué estrategias tenemos nosotros para reducir los riesgos de las conmociones cerebrales? Bien, en esta revisión sistemática del Consenso de Berlín se evaluaron casi 14.000 trabajos científicos, ¿sí? Donde se seleccionaron 50 aproximadamente, ¿sí? Y se pudo determinar las siguientes situaciones para prevenir de forma primaria a las conmociones cerebrales, ¿sí? Se hablaron de cosas específicas. El uso de casco, ¿sí? El uso de casco no tiene evidencia científica de que disminuye el riesgo de las conmociones cerebrales, ¿sí? Hay algunos trabajos que lo apoyan, no de una forma contundente, pero hay varios que lo excluyen, ¿sí? De hecho, el boxeo olímpico retiró el uso de cascos en las últimas Olimpiadas por no haber evidencia científica de que prevenga las conmociones cerebrales. Sí se apoya el uso de casco para el snowboard y para el esquí, ¿sí? Que disminuye notablemente las conmociones cerebrales. Bien, el uso de protector bucal. Hay 6 de 8 estudios de esta revisión sistemática que se hizo que avalan que el uso de protector bucal podría disminuir los riesgos de conmoción cerebral, ¿sí? Pero no con cifras estadísticamente significativas. Concluye también que no hay diferencia entre esos protectores bucales que hacen los odontólogos personalizados versus los que venden en las casas de deporte. Bien, reglas de juego limpio, ¿sí? Esas reglas que el equipo que menos amarilla tiene saca un punto, o si tenés roja te descuentan un punto. Ese tipo de reglas se evaluaron también en esta revisión sistemática y se determinó que no afectan a las conmociones cerebrales, no disminuyen los riesgos de conmociones cerebrales. Bien, el entrenamiento cognitivo y de la visión. Hoy Julieta nos va a dar una clase magistral de esto, pero para mí es medio un exceso, pero hay trabajos que demuestran que la NFL, haciendo en pretemporada entrenamiento cognitivo y de la visión, disminuyeron casi un 87% la incidencia de conmociones cerebrales en los grupos controles, un trabajo nivel 1, ¿sí? Es hasta. Bien. Entrenamiento de técnica del tackle. No estamos hablando de tackle alto, tackle bajo, sino la posición del cuerpo en el tackle, ¿sí? Este trabajo no puede llegar a demostrar que se disminuyen las conmociones cerebrales por tener buena técnica de tackle, pero sí demuestra que hay menos golpes en la cabeza. Por lo tanto, concluye que indirectamente enseñar correcta técnica del tackle, el encuadre, poner los hombros, el pie adecuado, etcétera, podría disminuir la incidencia de conmoción cerebrales. Cambio de regla, ¿sí? Con esto el hockey sobre hielo tiene una experiencia muy buena, han disminuido el choking, le dicen, es los choques esos abismales que tienen cuando están contra la pared o incluso sin la pelota, sacando eso de las reglas disminuyeron la incidencia de conmociones cerebrales en un 67%. ¿Sí? En el fútbol americano colegial, hace un tiempo ya se prohibió el spear tackle, que son esos tackles flechas, ¿sí? A los chicos que hacen ese tipo de tackles, los apartan, le dan un curso educativo, le enseñan que eso no se puede hacer por el riesgo que genera,
le enseñan la técnica de tackle adecuada, y si el chico lo repite ya por tercera vez, lo cambian de deporte automáticamente, no puede hacer más fútbol americano. Bien, y World Rugby hizo algunos cambios el año pasado ya sobre los tackles peligrosos, y se está esperando ver la evidencia científica de esos cambios nuevos, ¿sí? Este es uno de los trabajos por el cual World Rugby hizo parte de esos cambios, ¿sí? Es un trabajo donde se analizaron 464 traumatismos en la cabeza, ¿sí? Donde se vieron las características de los traumatismos causales de conmociones para identificar los riesgos, ¿sí? Se vio la dirección, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera, y se confirmó que el tackle es el mayor responsable de los traumatismos causantes de conmociones, ¿sí? Y había más evaluaciones en los concussion test, cuando los jugadores, hay dudas si hay conmoción o no, van a la enfermería a hacer el test de conmoción para ver si hay o no conmoción. Hay más HIA, que es ese concussion test, ¿sí? Donde se usan los hombros, cuando el tackle es de frente, cuando hay más velocidad y aceleración, y los tackles por encima de los hombros tienen una incidencia estadísticamente significativa con respecto a los que son por debajo de los hombros, ¿sí? Por lo tanto, los tacleadores son los responsables, tienen el 78% de las conmociones, ¿sí? Cuando el tacleador es erguido tiene más posibilidades de tener una conmoción cerebral con el que tiene buena postura, ¿sí? Y concluye que a la altura del tackle y la posición del cuerpo son los dos factores fundamentales para la conmoción. Bien, en cuanto a técnicas o a cursos educativos o campañas de educación que hacen las distintas asociaciones, World Rugby, NFL, hockey, etcétera, ¿sí? Esto ayuda mucho sobre todo a la prevención secundaria, porque ayuda a poder identificar las conmociones y a poder tener un correcto manejo de las mismas, ¿sí? Y hace mucho hincapié sobre el entrenamiento, de la educación de los entrenadores y dirigentes, no solamente del personal médico, medio como que lo descartan, que ya lo conocen al tema, pero hace mucho hincapié sobre todo el ambiente del deporte para disminuir la incidencia de conmoción cerebral. Bien, esto es algo que a mí me sirve mucho. Este trabajo dice que los jugadores que tienen conmoción cerebral juegan peor que los que no tienen, ¿sí? Que cuando están sintomáticos juegan mal, y apoya a que el nivel de juego, que el jugador no recupere su nivel de juego, debería ser usado como otro criterio de que el jugador todavía no está recuperado, ¿sí? Yo, a través de este trabajo, hablo con los entrenadores, sobre todo a nivel de los clubes, y le explico que el jugador no le va a rendir lo que él está acostumbrado, porque siempre son los mismos jugadores los que se lesionan, los que se golpean y los que tienen conmociones. Y bueno, de esta forma hay veces que a veces el entrenador lo puede entender, ¿sí? Y este otro trabajo, que hay cada vez más evidencias que los jugadores que juegan con conmociones o todavía no han recuperado de las conmociones tienen más incidencia de lesiones osteoligamentarias, y eso se ve claro, sin necesidad de hacer un trabajo científico de estas características. Y este otro tema que a mí me llama la atención, digamos, este es el hooker de los All Blacks, y el tipo estuvo 2 meses sin jugar al rugby porque tenía síntomas de conmoción cerebral, ¿sí? Se sentía mal, tenía mareos, incluso no habían identificado un golpe específico o un traumatismo específico que le pueda haber causado esa conmoción cerebral. Y nosotros muchas veces en nuestros clubes, ¿sí? En nuestras uniones, estamos discutiendo si el chico está para jugar, no está para jugar, y yo le explico cómo puede ser que un jugador a este nivel esté 3 meses jugando afuera, y vos, a este chico, que tenés la posibilidad a lo mejor de lesionar su cerebro para el resto de su vida, lo va a arriesgar por nada, solamente por venir a jugar al rugby con sus amigos. Bien, y para terminar, este es un trabajo nuevo de enero de este año, donde hace toda una conclusión de qué cambios hubo de Zurich a 2012 a Berlín, y esto es lo que pienso yo, que nos recomienda a nosotros, a los médicos, a los que estamos con toda la cancha, confiar mucho en lo que vemos, ¿sí? Porque muchas veces estas cosas uno ve, el chico le dice, no, me siento mal, o no, me quedé mareado, o me parece que estaba mareado, me parece que veía mal, o no me acuerdo de esto y lo otro, y nos alienta a confiar en nuestro criterio médico y no dudar a la hora de decir que el jugador tuvo una conmoción cerebral, y seguir los protocolos que nuestras uniones nos determinan. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.